La evolución histórica es un proceso de cambio y pasaje de una generación de elementos a otra, y el término evolución es utilizado en la mayoría de los casos en la relación con procesos biológicos, genéticos, físicos, aunque también puede recurrirse en el describir fenómenos sociales e individuales. La evolución humana es por aquello una de las principales nociones que se aplican a este concepto, y en esta se combinan tantos elementos biológicos y naturales con elementos sociales y naturales. La evolución implica sobre la alteración de las condiciones existentes hacia un estadio superior, en el cual se hace presente una mayor complejización de las mismas. Cuando se hace referencia a la evolución natural, se hace hablar entonces sobre el desarrollo de microorganismos que, debido a la necesidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, presentan alteraciones en sus características principales. Estas transformaciones permitirán a los organismos vivos entonces sobrevivir los cambios medioambientales. La posibilidad de una evolución significa para miles de especies de seres vivos en extinción. Cuando hablamos de la evolución humana, está refiriéndose al proceso de desarrollar las características que terminan por resultar en los que hoy en día los seres humanos actuales se cree que es el proceso de evolución. Habría comenzado hace 5 o 7 millones de años, con la separación sucedida en los primeros homínidos y primates. De acuerdo a los registros encontrados en este sentido, el primer homínido encontraba con los elementos distanciados de los primates en Australopithecus. La ciudadanía en Atenas. Es de resaltar que las concepciones tanto de ciudadanía como de ciudadano no nacen en el vacío cultural, sino que estas son el producto de circunstancias sociales concretas, como en Grecia, particularmente en Atenas. Se desarrolla un proceso de democratización durante el gobierno de Solón, de Aristócles y sobre todo Pericles. Dicho proceso se fundamentaba en dos principios: isonomía o igualdad de la ley, e isogoria o igualdad ante las urnas. Este último principio se refiere a la igualdad de oportunidad con la cual el ciudadano ateniense contaba para poder llegar a la estructura de poder. Este derecho solo estaba destinado al 20% de los ciudadanos libres. Lo anterior excluía al 80% restante. No todos los habitantes de Ática disfrutaban ni mucho menos de la condición ciudadanía. La democracia ateniense funcionaba como tal en el sentido de igualdad, libertad y participación de aquellos que eran sí ciudadanos en el más amplio sentido de la palabra. El autor Derek Hayter decía que de los que gozaban del estatus de ciudadano eran los metecos y los esclavos. Los primeros estaban constituidos por inmigrantes legalmente libres que disfrutaban de algunos derechos y tenían que cumplir con ciertas obligaciones, como realizar el servicio militar y pagar impuestos, a diferencia de que carecían de la libertad. De la ciudadanía. El concepto romano de la ciudadanía fue modificado a través de la historia. Esta modificación puede ser vista como una extensión de los derechos a sectores cada vez más amplios. Tal extensión tomó lugar junto a la expansión del área de aplicación del derecho romano mismo, derecho que originalmente durante la monarquía y al principio de la época republicana regía solo en la ciudad misma, después en toda Italia y posteriormente terminó siendo entendido como aplicable en todos los habitantes del mundo conocido, sin consideración era una posición social privilegiada en la relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso a posiciones de gobierno que se otorgaban a ciertos individuos a lo largo de la historia de la antigua Roma y fuera de Italia. No estuvo relacionada con el ser habitante de un territorio bajo dominio romano hasta la Constitutio Antoniniana del año 212 después de Cristo, cuando fue otorgada a la ciudadanía romana a todos los hombres libres dentro del imperio. Sus derechos ciudadanos. Como se ha notado, los derechos asociados con diferentes tipos de estatus variaron sobre el tiempo, con el origen de los individuos y los servicios otorgados al Estado por los mismos. Sin embargo, los diferentes derechos incluían, sobre todo un largo periodo de la historia romana, los siguientes: derecho al voto desde las asambleas, el derecho a postularse y ser electo, derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, a tener derechos de familias,
los hijos de tales matrimonios fueran considerados ciudadanos romanos. El derecho a preservar el nivel de la ciudadanía cuando se viajaba o se reubicaba a otro municipio o colonia de estatus comparable. Por ejemplo, los ciudadanos romanos mantenían su ciudadanía si se trasladaban a una colonia romana que poseyera todos los derechos legales de tales. Los ciudadanos de las colonias de derecho latino también tenían estos derechos y mantenían sus condiciones bajo el ius lati, que se trasladaba a otro municipio o colonia latina. Este derecho no se aplicaba en el nivel que se trasladaba a un municipio o colonia con un estatus mayor o menor que se abandonaba. Por ejemplo, un ciudadano romano que fuera a vivir en una colonia latina pasaba a ser el sujeto al ius lati. Adicionalmente, surgieron una serie de derechos que, no estando cubiertos por legisladores específicas, llegaron a ser consideradas parte de los derechos ciudadanos, derechos de inmunidad a ciertos impuestos y otras obligaciones legales, por ejemplo, de reglas o leyes locales. Derecho a no ser encontrado culpable sin juicio legal, derecho a tomar acción frente de los tribunales de justicia, derecho de apelación sobre las decisiones de magistrados. Un ciudadano romano no podría ser torturado o azotado. Si un ciudadano era acusado de traición, podía ser juzgado en Roma. Los ciudadanos eran requeridos a servir en el ejército y a pesar de que esto era a veces ignorado, tal servicio era parte esencial para quien deseara progresar en la magistratura. Ciudadanía en Francia. Es importante conocer el marco epistémico que nutrió la construcción y estructura del concepto ciudadano y del propio Estado de Francia, que dio lugar a las obligaciones públicas, así como del confinamiento y el rol de actores en un determinado escenario político. Retomando las aportaciones de Arredondo Ramírez, quien afirma que previo a la Revuelta Francesa, el entorno social antes de la Revolución, el régimen social se caracterizaba por los siguientes aspectos. El estado feudal se iniciaba en la producción de manufacturas y el comercio, lo que hacía que existiera una clase social burguesa, la cual había llegado a ser una clase económicamente fuerte. La existencia de una formación económica social que experimenta la desintegración del sistema feudal y por otro lado la formación del capitalismo, doble situación que vino a potencializar las contradicciones sociales existentes. Un régimen social empecinado en mantener el siglo XVIII con una población agrícola. El sistema agrícola no era malo, sino era la insistencia de la nobleza por conseguir derechos feudales, propiciando que los costos y lujos de esta clase fueran sostenidos por el campesinado, haciendo con ello insostenible al antiguo régimen. La inexistencia de derechos y recursos por parte de la mayoría de la población, a diferencia y de frente a la arbitrariedad unilateral de la aristocracia y el clero, situación por demás desastrosa y sobre todo peligrosa para la clase social desprotegida, compuesta como se ha señalado por campesinos y artesanos. En el plano ideológico y con el descontento con el sistema social y político prevaleciente de la época y con el de la decadencia del absolutismo, se plantea por filósofos de la época el ideal de mejores condiciones sociales, fundado en el conocimiento del cuerpo político inglés. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que estaban dadas las condiciones mínimas necesarias en los diferentes órdenes de la vida que marcarían la pauta para la emergencia de un movimiento social, de la cual envergadura la Revolución Francesa. Empezando principalmente pues lo que es qué fue la Revolución Francesa y cuándo fue. Bueno, este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías absolutistas y dio paso a una sociedad en la que se otorgaba protagonismo a la burguesía y a la sociedad en general. Esta revolución se dio a finales del siglo XVIII, un momento de la historia en que Francia atravesó una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida en estamentos y gran parte de grupos sociales. Las características de esta revolución se centran principalmente en lo sangrienta que fue. Se quemaron iglesias y castillos y otros más patrimonios franceses. Estuvo provocada por una multitud de factores, principalmente políticos, económicos, morales y religiosos. Esto puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, lo cual es bastante importante hoy en día y va a seguir siendo importante, no importa qué año sea. Y bueno, ahora mismo me centro en las causas de la Revolución Francesa, principalmente la situación
política que se estaba deteriorando, ya que la nobleza era la única que podía acceder a puestos de trabajos elevados y de gran prestigio. La crisis económica trajo una hambruna mundial y gracias a las clases sociales que había, no todos tenían acceso a alimentos, las libertades y derechos limitados, una crisis moral y religiosa. Y bueno, así pues, ante la situación tan dura que vive Francia, se convocaron los Estados Generales, los cuales representaban a los tres estamentos. Para solventar la crisis económica se propuso que la nobleza también pagase impuestos, lo cual mejoró un poco la situación del país. La Revolución Francesa tuvo tres etapas: el final de la monarquía absoluta, el inicio de la monarquía constitucional y la etapa republicana. Las consecuencias de la Revolución Francesa trajo fin a la monarquía absoluta, más derechos y libertades para la sociedad en general. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando en términos con el paso de las décadas. Este evento sentó la precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y de la nobleza, y la extensión de los principales de la Revolución Francesa y la coronación de Napoleón Bonaparte. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Este es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa de 1789 a 1799. En cuanto a definir los personales y los de la comunidad, además de los universales, con una intención de que los integrantes del cuerpo social y las instituciones políticas y gobiernos futuros la recuerden. Uno de los ejemplos de los derechos del hombre y el ciudadano es que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. La ley solo puede prohibir las acciones que no son perjudiciales a la sociedad, entre otros. Esta declaración son muchos los artículos que son dedicados a la libertad. Por ejemplo, el artículo 1, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El artículo 4 y 5 intentan definir y circunscribir. La libertad es definida como lo que nadie pega a nadie. Solo la ley puede poner límites. Los artículos 7, 8 y 9 precisan las características de la libertad individual, presunción de la inocencia e introactividad de la ley. Los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión y de prensa y conciencia. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, inspirada en la Declaración de Independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII, marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era. La Declaración de los Derechos del Hombre es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto. En la Declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. El rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre bajo la presión de la Asamblea y el pueblo que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera Constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.